nombre es José Molina, soy de la empresa Solo del Perú y el día de hoy vamos a hacer un pequeño instructivo de cómo viene el equipo 423, el armado del mismo, la puesta en marcha y algunas nociones para el funcionamiento normal del equipo, ¿correcto? Entonces empezaremos por presentar, este es el equipo, uno de los equipos estrellas, es una de las máquinas más vendidas alrededor de todo el mundo, usado tanto en las labores agrícolas como en las labores de salud pública para el control de plagas, ¿no? Adicionalmente, acá al costado tenemos el aceite de 2 tiempos, que es el aceite que utilizamos para poder hacer la combinación del combustible que utiliza este equipo. Al ser un equipo con un motor que opera con un motor de 2 tiempos, para su empleo es necesaria una combinación de aceite y gasolina toda vez que se emplea el equipo. Es por eso la importancia de tener el aceite al costado. Más adelante vamos a hablar un poco más al detalle sobre este aceite precisamente y sus diferentes presentaciones. Por el momento vamos a proceder con el equipo y el aceite lo vamos a poner en la parte inferior para cuando empecemos el encendido. Vamos a ver cómo es que viene el equipo en el interior. Procedemos a abrir la caja y ahora detallamos qué es lo que trae. Viene con el tubo de atomizado, viene una bolsa que está sellada y en el interior vienen todas las partes y piezas que nos van a ayudar al armado del equipo, ¿no? Para complementar el equipo. Inclusive también está la llave combi, que es una llave sacabujías con un desarmador Torx, que es el tipo de desarmador que se emplea para estos tornillos especiales. También viene el tubo corrugado, que es parte del tubo atomizador. Y luego ya tenemos en sí la misma máquina. Vamos a poner esta caja al costado. Y enseguida tenemos el equipo, ¿no? Y el cobre. ¿Okay? Así es como viene el equipo. Podríamos decir que desde ya yo podría hacer que este equipo arranque, pero para poder tenerlo completo vamos a proceder con el armado. En el armado tenemos diferentes componentes. El primer componente que vamos a tener es el codo, que debe ir en esta posición. Las partes principales del equipo son tanque de producto, tapa, tanque de combustible, motor, escape o silenciador, filtro de aire. Esta pieza pequeña que está seguida del filtro de aire es el carburador. En la parte inferior tenemos las aletas del cilindro, esta es la parte exterior del cilindro, la bujía, ¿no? Y el cable de bujía que va conectado hasta esta parte donde se encuentra la bobina, la cuerda de arranque, ¿no? Esto es netamente el protector ya del silenciador. Este cuerpo que está acá detrás, que es como un circular, es la carcasa que cubre la turbina. En el interior está la turbina que genera la corriente de aire. Tenemos el respaldar acolchado para evitar la fatiga del operador, para disminuir la fatiga. Y finalmente tenemos las correas, que también son acolchadas, elaboradas de un material bastante resistente al trabajo continuo. Entonces, este es en sí el equipo y ahora vamos a proceder al armado. Ok, bueno, ya tenemos fuera todo el equipo como viene en la caja. Hemos sacado todas las piezas que vienen dentro de la bolsa. Es importante que antes de sacar las piezas se den cuenta de hacerlo en un lugar que sea accesible. Si esto lo hacen en el campo, entre la hierba, podrían llegar a perder una pieza como un tornillo. La bolsa de buen producto, todas las piezas han venido dentro de la bolsa. Entonces ahora podríamos acercarnos para poder detallar un poco qué es lo que viene. Van a venir 2 abrazaderas, cada una con sus pernos, ¿no? Para poder ser ajustadas. Van a venir 2 boquillas diferentes o pasadores de cambio. Una de ellas con 2 rejillas intercambiables y la otra viene con una rejilla circular, que esta es una de las más usadas en el equipo.
Internamente también viene la llave combi, que habíamos dicho que era un desarmador Torx con una llave sacabujías para poder retirar y cambiar la bujía de la máquina. Viene la manguera de paso de producto y la tobera finalmente, la que va a comunicar la salida con el último tramo de manguera. La llave dosificadora, que es la que nos va a permitir regular diferentes tipos de caudal, desde la posición 1 hasta la posición número 4. El embudo, que es muy importante para poder suministrar el combustible a la máquina, para evitar de que haya que se chorree el combustible fuera. Y finalmente las piezas que venían en el exterior, que eran el tubo corrugado, el tubo de atomizado y el codo. Como habíamos mencionado anteriormente, lo más importante, el manual del equipo, en el cual está detallado todo lo mismo que vamos a ver ahora, está escrito en el manual. Están los pasos de combinación de combustible, están los pasos para el armado, están las posiciones con los diferentes caudales. Es muy importante que cualquier persona que vaya a utilizar el equipo, antes de hacer uso del equipo, haya leído el manual. ¿Ok? Vamos a proceder con el armado. Como mencionamos anteriormente, o como lo vamos a ver desde ahora, estos tornillos tienen un tipo utilizan un desarmador especial, que es un desarmador Torx. Este desarmador lo vamos a utilizar para poder desajustar los tornillos primero y hacer que esta abrazadera, porque esto funciona como una abrazadera, se expanda. Lo vamos a colocar en la posición en donde va. Para ello voy a voltear la máquina para que puedan visualizar. Y esto va a ir en la salida del aire de la máquina y embonando en la primera unión. Tiene una pequeña ranura que sobresale y una más arriba. Vamos a llevarla hasta la primera ranura. Una vez que ya embonó, usando mi mismo desarmador Torx, puedo ajustar los pernos, ¿no? Buscando que esté firme. Buscando que esté firme, que no haya movilidad. Ahorita, por ejemplo, ya está firme el ajuste, y esto va a permitir que esto no se salga posteriormente. No se debe ajustar tanto que busquemos que se rompa el plástico, porque ya sé que los componentes están hechos de plástico. Si bien es cierto, es de alta resistencia y de alta durabilidad, no significa que sea irrompible, ¿no? Un ajuste de piezas metálicas podría hacer que se rompa. Seguido de esto, vamos a colocar el tubo corrugado, que es la siguiente pieza. Pero para ello, para que esta pieza pueda agarrarse del codo, vamos a colocarle una abrazadera, que es la más grande de las dos. Es esta abrazadera. Si se dan cuenta, tiene como una oreja hacia un costado, y esta oreja de la abrazadera la vamos a colocar hacia el interior de la máquina, o sea, hacia el interior del cuerpo de la máquina. Vemos de esta forma. En esta posición va a ir la abrazadera, con la apertura hacia el lado de arriba. Entonces, sacamos el tubo corrugado, colocamos la abrazadera con la oreja hacia el lado interior de la máquina y mirando hacia arriba la apertura, y la volvemos a instalar nuevamente. Hacemos llegar hasta el fondo y ahora sí procedemos a colocarle el tornillo, ¿no? Y con nuestro desarmador Torx vamos a realizar el ajuste. En mi caso, para hacerlo más rápido, voy a utilizar una herramienta eléctrica que me va a permitir mayor rapidez. Ya llegamos hasta este punto, ya tenemos codo colocado y tenemos abrazadera con tubo corrugado, y lo siguiente que vamos a colocar es el tubo de atomizado, que es esta pieza de acá. Como ustedes ven, esta pieza tiene un lado en donde va a encajar, aquí adentro, ¿correcto? Y dentro de todo el tubo hay una parte que es un poco más ancha. Lo que vamos a hacer antes de colocar esta pieza es, vamos a tomar la empuñadura, que es para
la aceleración del equipo y la liberación del producto químico, la vamos a hacer ingresar por el lado más estrecho y lo vamos a hacer encajar en la parte un poco más ancha del tubo, ¿no? Una vez que está acá, ya lo podemos embonar, no sin antes haber colocado la segunda abrazadera. La abrazadera más pequeña debe servir para ser colocada en este lugar, y seguidamente a ello vamos a colocar el tubo, siempre hasta el final, ¿no? ¿Por qué hemos colocado esta pieza antes de colocar el tubo? Porque de lo contrario posteriormente no la podríamos colocar. Entonces, por eso la hemos colocado antes, para que pueda encajarse en su lugar. Procedemos a ajustar el tornillo. Okay. Ya tenemos la abrazadera que junta con el tubo de atomizado ajustada. Ahora procedemos. Este tubo de acá, a pesar de esto estar ajustado, siempre va a poder girar libremente. Ya, después van a ver por qué, porque esto es para tener comodidad en el momento de la aplicación. Ahora vamos a proceder a ajustar esta pieza. ¿Dónde es que se coloca en el tubo? No se coloca ni fuera de la parte más gruesa, ni muy adentro, aproximadamente a la mitad. ¿De qué depende esto de acá? Porque es removible, porque esto se puede ajustar a personas que tengan el brazo más extenso o más corto. Es por eso que es regulable. Entonces lo vamos a colocar en una posición aproximada, y podemos hacerlo con el desarmador manual, pero en este caso vamos a utilizar la herramienta eléctrica. Ok, ya está ajustado. Y lo siguiente que vamos a colocar es la punta, ¿no? Esta es la tobera dosificadora. Esto también tiene un tornillo en la parte de acá para poder ajustar o liberar, porque funciona como si fuera una abrazadera, pero normalmente va a embonar. Si estuviera muy apretado, lo abriríamos antes de ponerlo. Esta llave de paso generalmente debe estar alineada con la empuñadura, de tal forma que si giran ambos al mismo tiempo, ¿ya? Una vez que estamos ahí, para poder asegurarnos de que no se vaya a salir posteriormente, la ajustamos. Para terminar con esta parte de la unión, la tobera de chorro ancho y una rejilla son colocadas de tal forma que esta pestaña quede en el interior de la parte externa, de la pestaña exterior de esta rejilla, y esto lo hacemos con un golpe, ya queda firme. Y al momento de colocarlo acá también debemos hacer que este borde sobrepase la ranura para que también encaje adecuadamente, ¿no? Colocamos, ¿no? Y estamos dentro de la ranura, ¿ok? Luego vamos a colocar las mangueras en su posición. Esta manguera viene ya con un aditamiento que sirve para introducirse dentro de una tubería que viene desde la empuñadura y tiene una rosca
la cual primero vamos a embonar en el tubo y luego vamos a asegurarlo con la rosca para que este no se salga. Vamos a hacer algo similar con este tramo de manguera. Igual tenemos una rosca, tenemos la manguera, tenemos el embone y tenemos una rosca. Esto antes de colocarlo vamos a hacer lo siguiente. ¿Recuerdan la orejita que habíamos dejado para arriba en la abrazadera grande? Dentro de esta orejita vamos a introducir el cable de aceleración primero. Ya está dentro de la oreja. Hemos puesto el cable de aceleración dentro de la oreja, lo hemos hecho pasar por la abertura y luego vamos a hacer que la manguera, el tubo de la manguera pase por esta misma ranura, pero lo vamos a, en lugar de forzarlo a meterlo por un costado, vamos a hacer que la manguera atraviese esa cavidad. De esta forma, de tal manera que nos permita colocar este tramo de la manguera, colocarlo en la salida que viene desde el tanque. Esto es solamente esa presión. Y del otro lado hacemos el embone y luego la tuerca para ajustar. Estas uniones son prácticamente, como ustedes pueden ver, son manuales. Hay que asegurarnos de que la rosca ingrese derecho, porque de no ingresar derecho, lo que va a producir es que no haya un correcto sellado. Ahora sí. ¿Ok? Entonces ambos lados hemos ajustado manualmente, solamente con la fuerza de la mano, no usando ninguna herramienta. No hay que usar alicates ni llaves para esto. Solamente con el ajuste manual queda firme, no va a tener chorraduras. En el caso que hubiera un goteo en esta sección, es por estas uniones de acá o por algo dentro de la llave de paso. En el caso que, por ejemplo, quisiera usar algún tipo de salida diferente, esto me va a permitir un pulverizado de gotas muy finas, con una tobera de chorro ancho. Esta es una tobera que puede reemplazar esta otra con una mayor apertura, pero adicionalmente tiene otras condiciones. Esta acá tiene una rejilla que apunta hacia una sola dirección. O sea, si ustedes se dan cuenta, este es el círculo y en este caso las persianas de la rejilla están apuntando hacia arriba. Querría decir que si yo hago una aplicación, por ejemplo, hacia aquí, hacia abajo, apuntando hacia esa dirección, la aplicación en realidad se va a hacer hacia arriba, desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Por la posición de las rejillas. Entonces, las rejillas también me permiten hacer, estando en posición horizontal, hacer una aplicación hacia abajo, siempre y cuando las rejillas las coloque apuntando hacia la dirección hacia abajo, las persianas, ¿no? Esto lo que es regulable, o sea, simplemente yo lo giro y al momento de girar voy a hacer que las persianas apunten hacia una u otra dirección y hacia ella se va a dirigir el producto químico. Se puede reemplazar esta rejilla por esta otra que tiene una persiana que apunta hacia la izquierda y otra hacia la derecha, o sea, es una bidireccional, hacia dos direcciones diferentes, ¿no? O este que es recto. Bien, ya hemos terminado de armar el equipo. En realidad todas las piezas están colocadas. Lo único que no hemos colocado en el equipo ha sido la tobera más amplia, las rejillas adicionales que vienen, que las vamos a guardar como un repuesto, y el colador que lo vamos a usar ahora para poder alimentar de combustible el equipo.
enseguida vamos a ver cómo es que arrancamos el equipo. Bueno, ya tenemos el equipo armado, entonces ahora vamos a proceder con la puesta en marcha del equipo. Para poner en marcha el equipo necesariamente vamos a tener que preparar una mezcla de gasolina con aceite, ya que este es un equipo con un motor de 2 tiempos y todos los motores de 2 tiempos emplean una combinación de aceite con gasolina para el momento de hacer la combustión, al mismo tiempo lubricar las piezas móviles del equipo. Es por ese motivo que tengo al pie los diferentes tipos de aceites que tenemos, las diferentes presentaciones, porque es el mismo aceite. Lo tenemos en presentación de 75 mililitros. Este frasco pequeño sirve para poder preparar 1 galón de gasolina. Yo voy al grifo con una galonera adecuada, solicito que me pongan 1 galón de combustible y ellos lo van a llenar hasta cierta altura. No es que todo lleno sea 1 galón, lo van a llenar hasta cierta altura porque 1 galón es 3.785 litros. Entonces en el grifo, cuando yo le diga póngale 1 galón, lo van a llenar hasta una determinada altura y sobre el galón de gasolina yo voy a vaciar el contenido íntegro de este pequeño frasco que tiene 75 mililitros. Una vez que he vaciado todo el contenido dentro del galón, voy a tomar la misma gasolina, voy a vaciar en el interior, voy a agitar el frasco lavándolo con la gasolina y luego voy a volver a vertirlo para asegurarme de haber vaciado todo el contenido del aceite, porque si no parte de él se va a quedar en las paredes interiores del frasco pequeño. Entonces son 75 mililitros para la preparación de 1 galón de gasolina. ¿Qué sucede cuando yo quiero, digamos, economizar en la compra de aceite? Puedo comprarlo en diferentes presentaciones. En presentación de 1 litro, que me permite, para este litro entero, me va a permitir preparar más de 13 galones de gasolina. La presentación de 2 litros, que me va a permitir preparar alrededor de 26 galones de gasolina. 26, casi 27 galones de gasolina voy a poder preparar con una presentación de 2 litros. O la presentación de galón, con la cual tengo suficiente aceite para una gran cantidad de tiempo. El aceite no es perecible, quiere decir que no se va a degradar biológicamente, no se va a dañar, no se va a alterar con el tiempo. Ustedes pueden tener aceite la cantidad de tiempo que quieran. La gasolina sí es perecible. La gasolina solamente la podemos tener cierto tiempo. Por ende, mientras más fresca sea la mezcla, es mucho más conveniente para ustedes con su equipo. Yo recomiendo particularmente, o recomendamos nosotros, que la mezcla de preferencia no tenga más de 3 días para ser empleada en un equipo, ya que conforme vayan pasando los días, el combustible se va a ir volatilizando, o sea, va a ir evaporándose y la mezcla va a tener una mayor carga de aceite que en el día en que se preparó. Otro tema que también ocurre con el combustible es que el combustible puede ranciarse, o sea, puede alterarse, ya que es orgánico. Entonces, el combustible también se puede alterar en el tiempo, por eso es que recomendamos que se utilice gasolina fresca. En cuanto a la gasolina, también otra recomendación que les puedo hacer es que adquieran combustible en grifos de confianza, de marcas reconocidas. No, por ahorrar unos centavos, no vayan al grifo más económico, a Juanito, Luchito, Pablito o Las Gaviotas o cualquier otro nombre que haya, que no sea una marca reconocida que les asegure que tenga una calidad de combustible, ya que en la medida en que ustedes consigan un combustible muy barato de una marca poco conocida o desconocida, ustedes están expuestos a tener combustibles con agua o a tener combustibles con mezclas que no son adecuadas para los equipos. En el caso de que utilice un envase diferente, por ejemplo, ya sea la del galón o la del litro, como habríamos dicho, yo tendría que poder saber qué cantidad le voy a administrar a 1 galón de gasolina. Para ello existen estos pequeños frascos, ¿no? Son medidores que los venden en cualquier lugar. Nosotros, cuando compran una cantidad de combustible, una cantidad de aceite de 1 galón, nosotros les obsequiamos uno de estos frasquitos medidores en donde tienen medidas que van desde 0 hasta 100 mililitros, están las ranuras, y yo he marcado aquí
he marcado la ranura en donde dice 75 mililitros. He marcado el número 75 y esto quiere decir que hasta esta altura es en donde van a ustedes a llenar el aceite cuando lo vacíen directamente desde su botella de litro, de 2 litros o de galón. Este envase les va a servir luego para poder combinar con el galón de gasolina, ¿no? Van a hacer el mismo procedimiento. Una vez vaciado todo el aceite del envase, van a regresarle gasolina, lo van a mezclar y luego lo van a volver a vertir para que todo el contenido del aceite esté dentro de la gasolina. Esa es la mejor forma de asegurarnos. Una vez que ya he terminado de hacer mi mezcla, ya he vertido la gasolina con el aceite, coloco la tapa y debo agitar el combustible antes de vaciarlo en la máquina. Para vaciar el equipo en la máquina, retiramos la tapa del tanque del depósito de combustible, colocamos nuestro embudo. ¿Por qué es importante colocar el embudo? Algunos piensan que por tener buen pulso, por tener una buen equilibrio, pueden llegar a hacerlo sin tener embudo. Pero en el momento en que ustedes vacían el combustible alrededor de la máquina y quedan expuestas diferentes partes del motor al combustible directamente, la temperatura de un equipo puede llegar a hacer que este combustible se encienda. Y eso no es recomendable. Por eso es que se recomienda usar un embudo adecuado que ya viene de por sí con la máquina. Vaciamos el combustible que vamos a requerir, la cantidad mínima está indicada en el tanque y la cantidad máxima está indicada aquí también en el tanque. Igual, nunca vaciamos el contenido del combustible hasta llenar, hasta saturar el tanque de combustible. ¿Por qué? Siempre necesita un espacio vacío para poder consumir el combustible, ¿correcto? Algo que no quería dejar de decirles antes de terminar con esta parte de la mezcla es el uso de envases no adecuados. Les he mostrado en todo momento esta galonera, que si bien es cierto es una galonera que hemos tenido en uso, por eso se encuentra con manchas producto del uso del combustible. Algunos utilizan botellas de bebidas gaseosas, de champús, de productos como de limpieza, como el Poet, ¿no? Utilizan este tipo de envases para poner el combustible en ellos, inclusive para llevárselo hasta los lugares de trabajo, o algunos lo utilizan para mezclar, y lo peor todavía, algunos lo utilizan para guardar el combustible que sobra. El problema de este tipo de envases, como ustedes ven, es un envase translúcido de un plástico diferente al que está compuesto este envase. Este tipo de envase se llama PET. La característica de este envase es que solamente está hecho para poder contener contenidos líquidos como agua, gaseosa, champú, algún contenido de este tipo. Ningún contenido que sea degradante. La gasolina es degradante. Lo que va a hacer la gasolina si entra en contacto con este envase es empezar a diluir interiormente las paredes plásticas de esto y pasar el contenido plástico a que se mezcle con la gasolina. Y en el momento en que ustedes hagan esto dentro de este tipo de envases, y al momento en que ustedes viertan el contenido de gasolina almacenada en este tipo de envases, lo único que van a hacer es alimentar de plástico su tanque de combustible, luego el carburador y finalmente el motor, llegando a crear una sustancia interior que puede dañar severamente el interior de sus motores. Entonces, este tipo de envases PET está totalmente prohibido, ¿sí? Entonces no los utilizamos. Estos son solamente para el agua y para las gaseosas. Por eso es que recomendamos galoneras que sean adecuadas, aptas para contener combustible. ¿Ok? Vamos a obviar el paso de la preparación, que ya lo he descrito varias veces. Yo ya tengo mi galonera con el combustible preparado. Como ustedes podrán ver, esta galonera tiene un rótulo que indica combustible mezcla, porque ya está preparado para nuestros motores de 2 tiempos. Esta, al igual que la otra galonera que hemos exhibido, es una galonera adecuada para contener gasolina. Lo dice en su propio envase, es una galonera para gasolina. Y esta ya tiene gasolina con
aceite, por lo cual ustedes van a ver una coloración ligeramente azulada. Para efectos de la prueba solamente vamos a llenar el combustible hasta la altura mínima del tanque. Okay. Retiramos el embudo. Siempre después de haber hecho alguna actividad de preferencia es limpiar el exterior. Así cerramos bien nuestra llave. Vamos a poner a un lado. Siempre hay que tener en cuenta las normas de seguridad. Si estoy cercano a hacer el encendido de un equipo, no debe haber combustible cerca, entonces por eso lo colocamos a un lado. Vamos a colocar también los aceites fuera de la mesa para que nos dejen el espacio libre para trabajar. ¿Qué consideraciones debo tener en cuenta? Al momento de haber preparado mi mezcla y haber llenado mi tanque, cierro adecuadamente el depósito de combustible para que no pueda salir el combustible fuera del equipo, ¿no? ¿Cuánto debo apretar una tapa? Recuerden que estas tapas son plásticas y en sus interiores, en el interior de cada tapa, debe haber una ranura que tiene un empaque, un morrín, una empaquetadura, que es la que me permite el sello. Si yo presiono demasiado la tapa con toda mi fuerza, lo que voy a hacer es que este empaque se va a empezar a deformar y pronto se va a romper o desgastar y ya no va a tener el sello. Entonces, lo que yo debo hacer al tapar cualquiera de estos depósitos, ya sea de producto o combustible, es llegar hasta el punto en donde me ofrece resistencia y sobre ese punto una pequeña presión. Esto es suficiente para que yo pueda voltear el equipo y no caiga ni una sola gota. Igual en este punto hasta donde quede sellado. Nuestra llave de paso de combustible en este momento está en posición horizontal. Quiere decir que no está dejando que caiga el combustible hacia el carburador. Para yo permitir que caiga hacia el carburador, debo abrir esta llave de paso. Entonces, recién por gravedad va a empezar a alimentar el carburador. Pero, para que pueda encender el equipo, primero debemos cebarlo. O sea, debemos presionar un pequeño botón que sirve para poder bombear el combustible y llenar la taza del carburador. Para ello voy a inclinar el equipo y les voy a mostrar la ubicación de este botón. Si ustedes se fijan detrás del filtro del carburador y ustedes ingresan el dedo por la parte posterior, van a encontrar este botoncito que, como pueden ver, cada vez que lo presiono, baja, ¿no? Pueden acceder por esta parte o también pueden acceder por la parte frontal, solamente que para efectos del video no podría mostrarles. ¿Ok? Pero es este botón que está acá que se presiona repetidas veces. Mientras que lo presiono, quiero que observen que en la medida en que yo lo haya presionado varias veces, aquí van a caer unas gotas de combustible. Lo voy a presionar varias veces. ¿Ven? Cayeron unas gotas de combustible. ¿Sí se pueden observar? ¿Ok? Esto quiere decir de que ya está el carburador lleno con suficiente combustible para poder encender. Otro paso antes del encendido, ya está mi carburador listo, mi llave de paso abierta. Otro paso para el encendido importante es la posición de la aceleración. Yo tengo dos posiciones en la aceleración y posiciones intermedias. Stop o apagado, ahí no va a prender. Aceleración leve, una aceleración de descanso, digamos. Y aceleración de trabajo o máxima aceleración. Para el encendido del equipo, la aceleración va a estar puesta en el máximo, ¿ok?
va a estar puesta en el máximo. Entonces, aceleración al máximo, ya bombeamos. Voy a poner la máquina en el suelo porque la forma adecuada de encenderla es en el suelo, no en el aire ni sobre una mesa. Ya pusimos la palanca de aceleración al máximo, ya tenemos combustible, hemos abierto la llave de paso, hemos bombeado el carburador y ahora procedemos al encendido. Para encender el equipo, mi pie izquierdo, dependiendo de la posición en la que ustedes sean, mi pie izquierdo va a apoyarse en la parte de abajo de la barra del equipo, mi mano izquierda va a estar puesta sobre la tapa y mi mano derecha la voy a utilizar para poder jalar el cordón de arranque, ¿correcto? Es importante una buena ubicación para el jalado para que no se lastime y para que haga un correcto encendido. La dirección en que va a correr la cuerda de arranque deben observar que es la misma dirección en que viene. No la debo correr en este sentido. Si lo hago de esta forma, voy a dañar mi cuerda de arranque, voy a dañar mi sistema de arranque y voy a dañar la carcasa que lo protege. Entonces, la cuerda debe ir en el sentido en el que no toque las paredes que están alrededor de ella. ¿Okay? Entonces, esta es la posición del arranque de la cuerda y simplemente jalo. Ya estoy listo para poder aplicar. Acelero. Si yo deseo apagar temporalmente la máquina porque voy a encenderla seguidamente, voy a seguir trabajando, pongo la posición de stop y la máquina se va a detener por un momento, ¿no? Entonces, hemos visto cómo se pone en marcha el equipo. El encendido es bastante sencillo. Si ustedes siguen los mismos pasos, siempre van a tener un encendido de la misma manera. Para comprobar de que el encendido siempre se va a dar con mucha facilidad, nuevamente vamos a acelerar la máquina. Vamos a volverla a poner en el suelo. Como hemos apagado desde la llave de aceleración, la máquina debe encender con una sola jalada. Ahora vamos a practicar cuál es el apagado cuando debo estar. Voy a dejar la máquina guardada de un día para otro. Ya terminé de trabajar. Lo adecuado para esto es dejar vacío el carburador. Para poder dejar el vacío del carburador, voy a acelerar la máquina al máximo y voy a cortar el paso del combustible. Este que está en posición vertical, lo voy a pasar a posición horizontal y va a cortar el combustible. Aquí está alimentando y aquí
lo va a cortar. No lo va a cortar inmediatamente, lo va a cortar cuando consuma todo lo que está abajo. Y para ello voy a acelerar el equipo. En este momento el equipo ha dejado de funcionar, pero por ausencia de combustible en el carburador. Ya no hay más combustible, se consumió todo y por ende el equipo se ha detenido. ¿Qué es lo adecuado de este procedimiento? Lo adecuado es que dejamos el carburador limpio, listo para un próximo arranque, limpio, ¿no? No va a haber desgaste en las partes internas y el combustible se encuentra exclusivamente en el tanque de combustible. Al término de cada trabajo es recomendable que el equipo sea limpiado. Quiere decir que vaciemos el contenido del producto químico que hayamos tenido en el tanque, ya que los productos químicos que empleamos normalmente son corrosivos y lo que van a hacer es acortar la vida útil de las piezas del interior del tanque. Hay empaquetaduras, hay piezas que se van a desgastar, alrededor de todas las mangueras también se desgastan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero vaciamos el contenido del tanque, luego alimentamos 1 o 2 litros de agua pura, ponemos el equipo en marcha, lo prendemos y hacemos que vacíe toda el agua limpia, la vacíe por las tuberías de tal manera que esa agua limpia ayude a limpiar tanto el tanque, los empaques que hay en el tanque, las mangueras, los empaques que hay en las llaves de paso, al igual que en la llave dosificadora. Entonces, lo que necesitamos hacer es limpiar el equipo interiormente al término del trabajo, no solamente es la limpieza exterior. Al haber hecho el apagado mediante el corte del combustible, nos hemos asegurado de que nuestro carburador quede limpio y por ende su vida útil también se va a alargar mucho más tiempo. Vamos a tener menos problemas del carburador. Vamos a reducir las probabilidades de que este se vea afectado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer la próxima vez que arranquemos? El mismo procedimiento que hicimos al empezar. Abrimos la llave de paso de combustible, bombeamos el botón cebador que ya vimos que está en la parte posterior hasta visualizar las primeras gotas de combustible que nos van a asegurar de que ya está llena la cubeta. Lo único que me puede asegurar es que yo vea estas pequeñas gotas que van a caer, que son lo que me asegura que ya está llena la cubeta del carburador. Ok, bueno, hasta este momento hemos podido avanzar con los pasos que son para el encendido y el apagado del equipo, parte de lo que es el mantenimiento. En el mantenimiento del equipo, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Ya hemos visto la parte de la limpieza del tanque. Esta máquina utiliza un filtro de aire que se encuentra de muy fácil acceso. Una moneda, por eso estoy sacando de mi bolsillo, una moneda simplemente me permite abrir el tornillo. No necesito, podría ser un desarmador plano, pero no necesito herramientas especiales para esto. Este es el filtro de aire del equipo, es un filtro de esponja. Ojo que esta no es la esponja que venden en los mercados, no es la esponja para lavar los platos. Este es un material de esponja especial. Está hecho de un material que es resistente al contacto con el producto químico. Resistente quiere decir que no es infalible. O sea, en algún momento se va a deteriorar o se va a desgastar. Pero si yo le pongo una esponja simple de cocina en este lugar, lo que va a hacer la máquina cuando entre en contacto con el combustible la va a disolver y luego va a ingresar todo hacia el carburador y luego hacia el motor de la máquina, porque la succión del carburador va a encargarse de absorber esa esponja. Esta esponja original está hecha de un material que resiste el contacto del producto con el combustible, que es una esponja que además
tiene una mayor compatibilidad, o sea, más compacta, se encarga de detener todas las partículas de polvo o tierra que se encuentran en el ambiente en donde trabajo y evitar que éstas ingresen al carburador y al motor, ocasionándome daños en la máquina. Por eso es que este filtro es muy importante. ¿Qué es lo que debería hacer? Al término de cada trabajo, podría lavar mi filtro de aire, ¿no?, con agua pura, con un poco de jaboncillo, si gustan, agua pura, un poco de jaboncillo, dejarla que se seque y luego nuevamente colocarla en mi equipo. Si la esponja está mojada, no va a poder permitir el paso de aire y por ende no va a poder prender mi máquina, porque sin aire no hay combustión. Otro detalle también que ocurre es cuando no tenemos el cuidado del apagado que hemos visto ahora. A veces las esponjas se llenan de combustible, se mojan, y eso tampoco no impide de que vayan a encender las máquinas. Algunos sugieren el lavado de esta esponja con gasolina. Puede ser lavada con gasolina en el caso de una emergencia, pero lavar con gasolina es un recurso temporal, ya que al lavarlo con gasolina lo que voy a hacer es acortar su vida útil, y lo que yo quiero es que los componentes de mi máquina tengan la mayor durabilidad que me sea posible sin tener que hacer cambios innecesarios. Entonces, agua y jabón es lo más recomendable. En el caso de alguna emergencia y requerir un secado rápido, con combustible también se podría hacer. Nuevamente vuelvo a colocar mi rejilla en posición y el perno. Ya han visto que con un desarmador plano o una moneda simplemente pueden hacer el ajuste. ¿Qué otra pieza más en la máquina debe ser? Claro, cuando la esponja ya esté demasiado desgastada hay que cambiarla. ¿Qué otra pieza en la máquina también es vital realizar su cambio? En la parte de acá abajo tenemos la bujía. La bujía es la que se encarga de comunicar la chispa hacia el motor. Esta es la bujía. Esta bujía debe ser cambiada cada 100 horas de trabajo. Cada 100 horas de trabajo. Esa es su vida útil. No quiere decir que no vaya a durar 200, 300, 500 horas. Puede seguir durando. Es como el uso de una batería o de una pila. Ustedes pueden de pronto colocar una pila en un control remoto. Y ustedes se dan cuenta que cuando recién lo colocan en el control, todo funciona perfecto. Pero conforme va pasando el tiempo, ya ustedes presionan un botón en el control remoto y probablemente el televisor no se prenda o no se apague o no baje el volumen inmediatamente. Tenemos que golpear, mover la posición de las pilas y nuevamente vuelve a funcionar. ¿Qué significa esto? Que todos estos elementos van descargando, ¿no?, van reduciendo su eficiencia con el tiempo. Y por eso cambiamos las pilas. En la bujía es algo similar. La bujía es un conductor de una chispa eléctrica. Y conforme pasa el tiempo se va desgastando, va disminuyendo su capacidad de comunicación eléctrica. Entonces, si nosotros tenemos una bujía desgastada con una chispa débil, la combustión en el motor no va a ser eficiente. Es por eso que a las 100 horas debe ser reemplazada. ¿Para qué? Para que nos aseguremos de siempre tener una bujía 100% eficiente. 100% eficiente. ¿Qué pasa si es que no la cambio a las 100 horas de trabajo? ¿Qué pasa si la uso 200 o 300 horas o más tiempo? Lo que va a pasar es que al no tener la suficiente carga eléctrica que debe comunicar, poco a poco mi máquina va a empezar a formar más carbonía interiormente. A pesar de tener un buen combustible o una buena mezcla, va a formar carbonía porque va a hacer explosiones deficientes. ¿Qué otra cosa más puede pasar? Va a pasar de que ya no va a arrancar en una sola jalada como hemos hecho ahora, sino van a tener que arrancar 2, 3, 4 veces. Y si la bujía tiene mucho tiempo, van a tener que jalar 10 veces una máquina para que pueda arrancar. Entonces, una bujía nueva con 100 horas de trabajo es una bujía eficiente que les va a asegurar que todo el resto va a funcionar de forma adecuada. Entre otras cosas, la bujía también tiene que ser la bujía adecuada. No puede ser cualquier bujía. Tiene que ser la misma bujía que es para este equipo. En el manual, ustedes van a encontrar en la sección de reemplazo, bujía, dice, ¿no?
la bujía tiene un valor térmico de 145. Puede adquirirse, por ejemplo, bajo las siguientes denominaciones. Esta es una bujía Bosch W8AC y la distancia entre los electrodos es de 0.5. Así como la bujía Bosch que indica la W8AC, esta bujía puede tener un equivalente en la marca Champion, un equivalente en la marca NGK. Pero ese equivalente tienen que asegurarse que sea el adecuado. No es por un tema del tamaño, es por la temperatura que comunica. Si yo le pongo una bujía con un valor térmico muy elevado, las explosiones van a ser muy fuertes y todo se va a recalentar, inclusive hasta quemarse la bobina. Si yo le pongo una bujía de un valor térmico muy bajo, las explosiones van a ser deficientes y por ende va a haber formación de carbonilla interior, no va a haber un correcto quemado de combustible y la aceleración va a ser deficiente. En eso es que tiene que estar el cuidado de usar la bujía adecuada, en el valor térmico que necesita el equipo. Ok, por último, no hay otras piezas que requieran mayormente recambio por uso, por desgaste natural de uso, exceptuando empaques que ya les hemos mencionado cómo poder hacer que estos puedan durar un tiempo más. El mantenimiento y el cuidado de su equipo van a ayudar a la prolongación de la vida útil del mismo. Eso es todo lo que les tengo que decir por hoy. Muchas gracias.